En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, criminología penitenciaria y bacteriología política. Por supuesto, también siempre la medicina forense política nunca la dejamos de hacer, porque lo que está quedando del chavismo y de la oposición falsaria en este último trimestre del año es cadáver, amigos. Cadáver. Mire, la nevera de la morgue está desbordada de tanto cadáver político, pero para lo que a nosotros nos importa y nos duele eso, ¿verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de Fuera de Orden. Como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías. Gracias por estar acá de nuevo y gracias en especial a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. El apoyo que allí recibo es un doble apoyo, porque es un apoyo que económicamente es el costo de un café al mes a cambio de recompensas que según el plan al cual usted se afilie, usted va a obtener. Pero también es un apoyo, por supuesto, y eso es un apoyo para el programa, para usted se convierte en colaborador del programa, pero también termina siendo, y me estoy dando cuenta ahora, en un apoyo moral al trabajo que aquí se está haciendo, porque usted con su suscripción va más allá solo del comentario y del like y del saludo que me dejan en las redes sociales y en los videos, cosas que yo agradezco muchísimo. Ya eso es un apoyo moral, pero que una persona se tome la molestia de suscribirse a mi Patreon por una suscripción mínima mensual, eso para mí es también un apoyo moral, porque quiere decir que hay gente que ha decidido sostener para que el programa se siga haciendo. Eso yo lo agradezco inmensamente. Gracias por ayudarnos a seguir. Y por supuesto, seguimos. A la lista de los extraditables se le pueden sumar muchos nombres. Muchos nombres, porque una cosa es que querramos verlos caídos y con la braga anaranjada, y otra cosa es que estén casi montados en el avión. Lo que hemos visto con Saab ya es un tema de importancia para todos nosotros, porque nos ha permitido ver cómo de verdad la justicia los agarra, la justicia de los Estados Unidos cuando los quiere agarrar los agarra, les pone la braga, los expone y además de eso se burla del chavismo diciéndolo, aquí lo tenemos y aquí lo dejamos. Eso es sumamente importante, lo vimos con el caso de los narcosobrinos, por ejemplo, y parece que lo vamos a seguir viendo y eso de alguna manera es importante, pues la justicia, sea donde sea que se aplique, va a tener muchísima importancia para los venezolanos en los años por venir. Yo estoy convencido de que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, pero también estoy convencido de que el proceso será lento, de que el proceso no irá a la velocidad que a nosotros nos gustaría y que a pesar de que han pasado 22 años que han sido demasiado para todos, lamentablemente la reconstrucción de Venezuela no va a tomar 22 años, va a tomar mucho más. Y muy probablemente las generaciones a las cuales les toque construir la nueva Venezuela no seremos las generaciones actuales, sino que serán las próximas generaciones las que de alguna manera hagan acopio y arrestos suficientes para reventar lo que son las taras que encadenan a Venezuela y que la llevaron a transitar por el oscuro camino del socialismo que empezó como socialdemocracia y socialcristianismo y terminó el socialismo del siglo XXI. Esas son verdades amargas. Eso es cosa que a muchos no nos gusta escuchar, a veces hasta nos es difícil decir, porque uno quisiera ver las cosas solucionadas ya. Nosotros quisiéramos ver a estos tipos caídos ya, pero también tenemos que entender que el peso de todos estos años es un yunque amarrado en el cuello de Venezuela. Y es un yunque amarrado en el cuello de Venezuela y Venezuela se está ahogando en un mar de lágrimas. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que sí, que falta mucho, pero que cada día falta menos. Y que no existe paso pequeño, que no existe triunfo pequeño, que no existe logro escaso,
que con cada preso que cae, que con cada revés que sufren, que con cada acusación que reciben, que con cada recompensa que por ellos piden, cada una de esas acciones nos acerca más a la meta final, que es verlos caídos. Yo creo que eso es importantísimo, es importante decirlo, y también es importante, y yo creo que es lo más importante en medio de esta lucha, es no olvidar lo que han hecho, no olvidar cómo llegamos aquí, no olvidar las equivocaciones que cometimos y que nos llevaron a abrir las puertas a que el chavismo se apoderara de nuestro país y lo destruyera. En tal sentido, creo sumamente importante que nosotros entendamos esas cosas y que además de eso no nos olvidemos de los presos políticos. No nos olvidemos de los presos políticos, pero tampoco nos olvidemos de su familia, pero tampoco nos olvidemos de sus verdugos, como Luisa Ortega, como Rodríguez Torres, como González López, como Tarek El Aizami, como Iris Varela, o sea, como Padrino López. O sea, de esa gente no nos podemos olvidar tampoco. Tenemos que saber sus nombres, tenemos que saber dónde están, tenemos que saber para dónde van, tenemos que saber cómo caminan y además de eso tenemos que tener sus nombres y sus caras bien grabados porque les va a llegar su hora, así como les ha llegado la hora a los que están caídos en este momento. Digamos que hay un extraditable que es el más famoso en este momento y que de alguna manera nos pone en perspectiva lo que significa el poder dentro de una organización criminal como el chavismo. En las organizaciones criminales, en las organizaciones mafiosas, no existe padrino eterno, no existe capo eterno. No existen. Y en estos tiempos es cada vez más difícil. Es muy difícil que en este sistema criminal que es el chavismo, los capos verdaderos se mueran de viejo. No lo logró Chávez, que se murió y no volverá. No lo logró. Y usted ha visto cómo han ido cayendo y cómo, además de eso, yo les llamo la atención con respecto a algo. Ustedes se dan cuenta cómo los tipos están envejeciendo. Entonces uno los ve y les ve el deterioro físico. Les ve el deterioro físico y uno dice, oye, pero esta gente le cayó la mala. Y por más real que se gastan en ropa y en arreglos personales y en tinte y en esas cosas, uno dice, no, esta gente le está pegando algo. Algo pasa aquí. En estos días vi a Tarek El Aizami, y me dio lástima por él. Claro, una lástima que me duró 15 segundos. Después empecé a reírme, obviamente. Aunque le vaya peor, ojalá. Porque se le ve que le han caído los años encima y sobre todo el peso de saber que su cabeza tiene precio y que su entorno no le es leal, que cualquiera lo puede vender. Y dormir con eso es muy difícil. Porque los tipos ni siquiera pastillas para dormir se toman, porque los tipos dicen, no, y si me tomo una pastilla y me despierto en una cárcel, en un tribunal en Miami, la pinga. Esas cosas, esas pequeñas victorias también le suman a esto, porque en este juego vale mucho. Es también una guerra de nervios, porque el que se pone nervioso se equivoca y el que se equivoca termina cayéndose. Y nosotros no tenemos que estar nerviosos, porque nosotros los que no hemos cometido delitos, los que no somos ladrones, los que no somos legitimadores de capitales, los que no somos violadores de derechos humanos, los que no somos corruptos, los que no estamos recibiendo prebendas de esos desgraciados, no tenemos que sentirnos nerviosos. Nerviosos tienen que estar ellos, y ellos son los que van a cometer errores cada día más. Dentro de todo esto, dos de los hombres más poderosos, dos de los hombres que acumularon más poder durante el chavismo, cuando el chavismo era poderoso, cuando el chavismo tenía dinero para comprar elecciones en todo el mundo, cuando el chavismo tenía dinero para llenarle la nevera a los venezolanos a través de Mercal, a través de Pedeval, con negocios, por supuesto, por detrás y sobreprecio y todo aquello, y dólar barato, todo lo que tú quieras, sí, pero tenían real para pagar todo eso. En esos momentos, dos de los hombres más peligrosos, y esto tenemos que sopesarlo, dos de los hombres más poderosos de esa época están en este momento en la lista de extraditables. Vamos a revisarlo porque yo creo que de estas cosas vale la pena sacar muchas conclusiones. Los extraditables que faltan, amigos, son dos fundamentalmente. Dos de los hombres más poderosos durante la época del chavismo, no lo olviden. El Pollo Carvajal, exdirector de inteligencia de Venezuela y hombre de confianza de Hugo Chávez. Y Rafael Ramírez Carreño, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA. Ojo, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA con el petróleo, con el barril de petróleo por encima de 100.
y con control cambiario. ¡Ey! Con todo el poder. Cuidado, que no es cualquier cosa. Estamos hablando de cosas serias. Vamos por parte. Con Hugo el Pollo Carvajal, quien dice haber sido miembro de la generación 4F, sin haberlo sido realmente, junto a Chávez, buscó derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez, dice él. Se convierte en hombre de confianza de Hugo Chávez. Poco a poco nos iremos dando cuenta y con el tiempo saldrán los datos de que el Pollo Carvajal, estaba metido en labores de inteligencia desde antes del 4 de febrero. Eso, y lo estuvo después. Hay suficientes datos de eso. Estuvo a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, lo que hoy es el DGCIM, pero cuando él lo nombraron era del DIM. El tipo estuvo ahí desde el año 2000 como jefe de investigaciones hasta que ascendió primero a la subdirección y después a la Dirección General. Eso, por supuesto, lo coloca en distintos niveles. También formó parte de la DICIM, fue viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal. Cuando se retira, logra ser diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV. También fue nombrado cónsul en Aruba y allí nombrado como cónsul en Aruba, tuvo aquel gran problema. ¿El gran problema cuál fue? Bueno, que lo pidieron en extradición y por una de esas cosas raras que hacen países como Holanda, al señor lo negaron en extradición a los Estados Unidos y se lo devolvieron a Venezuela. Eso es algo que no debemos olvidar. Este señor se desligó de Maduro en el 2019, que fue el año en que reconoció a Guaidó. Reconocer entre comillas, porque ustedes saben todo. ¿Cuáles son los cargos y las acusaciones que hay con este personajito? En el 2008, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sanciona. Así fue como empezó el asunto. ¿Y por qué lo sancionan? Porque lo acusan de proteger cargamentos de droga que las FARC hacían pasar por Venezuela para enviarlas a territorio de los Estados Unidos. Además de eso, y esto fue en el año 2008, esta acusación, al señor lo acusan de facilitarle a la FARC la compra de armas. Parece ser inclusive que él le daba armas a cambio de droga. Imagínese usted. Asimismo, lo acusaron de facilitar documentos de identidad venezolanos a los guerrilleros colombianos para que pudieran viajar sin inconvenientes. Es decir, lo acusaron de darle cédula, pasaporte, inclusive pasaporte diplomático, algunos de ellos. Y entonces uno sabe todo eso y en medio de todo eso, si fueron capaces de darle pasaporte, nacionalidad, cédula y todo lo demás a guerrilleros colombianos y a todo tipo, a toda clase de bicho de uña, se pregunta uno si eso lo lograron hacer con esos delincuentes, con esos terroristas que ni español hablaban, que no harían con Maduro, quien todavía no ha podido decir en qué parte del mundo nació. Eso deberían tenerlo anotado por ahí. Creo que es importante. Por supuesto, dentro de todo esto, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York ya lo acusan ahora, en el 2020, de conspiración para cometer narcoterrorismo. Imagínese usted, es decir, terrorismo financiado con narcotráfico, conspiración para importar cocaína y otros cargos relacionados con armas de fuego. Finalmente señalado por conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, incluido un cargamento de 5.6 toneladas transportados desde Venezuela a México en abril de 2008. Ese fue el famoso caso, y esto es importante, ese caso de las casi 6 toneladas de cocaína transportadas de Venezuela a México. Ese es el caso del avión DC-9 que despegó de Venezuela desde el aeropuerto de Maiquetía. Entró vacío, lo llenaron y se lo llevaron. Y entró y salió con permiso del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Eso fue así. ¿Quién era el presidente del INAH cuando eso ocurrió? Francisco Paz Fleita, el entonces coronel Francisco Paz Fleita, que este año se murió de COVID viviendo la Dolce Vita en Canadá, donde dejó a 2 de sus secuaces que participaron en esa acción.
El gerente general de transporte aéreo, David Blanco Carrero, que anda por allí, por cierto, viviendo en Montreal, después de haber sido embajador de Venezuela ante la Organización de Aviación Civil Internacional. Bueno, y allí, ese señor ahora anda viviendo la Dolce, se quedó en Canadá, viviendo la Dolce Vita, y ahora es conferencista internacional en materia de transporte aéreo. ¿Ustedes me quieren explicar? Un señor que estaba involucrado en este tema. Ahí lo tienen, amigo de los Estados Unidos. Ahí tienen ese tuqueque para que le saquen cría. Uno de los involucrados en darle permiso a esa aeronave para que llegara a los Estados Unidos cargado, a México cargado de droga, está en Canadá. Y ya no tiene foro diplomático. Un dato que les doy. La otra persona involucrada en esta cuestión era la jefa de la División de Operaciones Internacionales de la Jefatura de Transporte Aéreo, llamada Carmen Lanza. Esa también está allá en Canadá. Está allá en Canadá y tiene una panadería. Ella vende cachitos. Una cuestión, un café, una cosa ahí. Y que de cachitos venezolanos y tal, no sé qué. Allí en Montreal. Y entonces la señora y ellos dos, trabajaron con Rodríguez Torres en la DICIP, en la primera gestión de Rodríguez Torres, cuando Rodríguez Torres lo sacan de la DICIP por el escape del narcotraficante alias El Boyaco. Ellos lo sacaron de allí, ellos trabajan en la DICIP. Y de la DICIP fueron a tener, después de estar acusados de soltar un narcotraficante, David Blanco, ingeniero David Blanco Carrero, golpista del 92, del 27 de noviembre, asesino de los que bombardearon Caracas el 27 de noviembre, y su secuaz, la agente de la DICIP, de Rodríguez Torres, o sea, es decir, del SEBIN, Carmen Lanza, se fueron como representantes del chavismo ante la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, y allá se quedaron con Pafleitas. Pafleitas se murió y no volverá, murió este año, allá dejó a la familia, y estos montaron negocios allá, tienen panadería, venden cachitos, prestan sus instalaciones para reuniones de la diáspora. Imagínate tú, y esa gente va para allá van artistas y se toman fotos. Ay, porque aquí hay unos venezolanos emprendedores. ¿Cuál venezolana emprendedora? Ese señor es una esbirra, por favor. Bueno, ahí la tienen, ahí la tienen. Esa señora está involucrada en este caso, porque esa señora estaba en el INAC cuando se le dio permiso a ese avión, un avión DC-9, para que entrara a Venezuela vacío y se fuera cargado de droga. Una cosa completa y absolutamente irregular el ingreso de esa aeronave a Venezuela. Nunca pudieron explicarlo. Nunca se explicó. Ese es el famoso avión donde estaba metido Maclet, que después, por la misma época, compró Aeropostal, el narcotraficante de Maclet, y ellos lo autorizaron a que lo comprara. Y estas cosas no se investigan. Es que estamos hablando de que la lista de extraditables es larga. Porque la colita que deja cada uno de los casos donde está metido el Pollo Carvajal te deja involucrado en todos los organismos. Porque eso también hay que decirlo. El Pollo Carvajal actuó solo. No tenía escolta, no tenía chofer. No tenía secretaria. No tenía subalterno, no tenía subdirector, no tenía jefe de división, no tenía jefe de línea. Y esos organismos encargados de vigilar que no se cometieran esos delitos, ¿dónde están sus jefes? El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. ¿Dónde está esa gente? Los directores de los aeropuertos, los directores de las aduanas. ¿Dónde está esa gente? Los directores de puestos fronterizos, los militares encargados de cuidar la frontera, por donde pasa la droga. Nada más el Pollo Carvajal. No, toda esa gente también. Toda esa gente también. Hay que empezar a hacer memoria. Todos esos venezolanos que se acuerdan, mira, fulano de tal estaba encargado de tal aeropuerto, de tal aduana. A toda esa gente hay que mencionarla, porque toda esa gente está involucrada. Y no se pueden ir lisos. No se pueden ir lisos. Mucho menos ahora que estamos, mira, temporada de patos. Hay que cazarlos. Nada más y nada menos que el señor se refugió en España. Claro, como han hecho tanto, todos esos malandros se van para otro país. Después que destruyeron Venezuela, se van para otro país a vivir de las rentas de todo lo que lograron durante su tiempo de persecutores. Luego de salir de Venezuela, Carvajal se refugió en España. En abril del 2019 lo detienen, pero en septiembre fue dejado en libertad por esa justicia española tan transparente y diáfana. Pero en noviembre del mismo año volvieron a emitir una orden de aprehensión que ya estaba en la clandestinidad, es decir, huyendo, es decir, escondido. Pero el 9 de septiembre del 2021 fue detenido nuevamente y el 20 de octubre el Tribunal Superior de España
aprobó la extradición de Carvajal a Estados Unidos. Colorín colorado, este cuento no se ha acabado porque si no todavía no lo extraditan. Por cierto que se hizo conocido, quería referirme a esto, porque muchísima gente me lo ha escrito. Por allí, por las redes, sacaron una imagen con la cara de Carvajal diciendo que supuestamente Carvajal había revelado que Chávez se murió el 30 de diciembre y que le habían aplicado eutanasia después de la... Eso entonces lo pusieron en las redes sociales, inclusive gente de cierta influencia se hizo eco de eso, porque eso se viralizó. Bueno, en primer lugar, yo voy a decir lo que sé sobre esa supuesta declaración. Yo revisé la cuenta de Twitter del Pollo Carvajal y busqué suficiente y escudriñé y por ninguna parte esa señora ha dicho eso en su cuenta de Twitter. Número uno. Número dos, en las declaraciones que el señor ha dado ante los tribunales españoles, por ninguna parte ha hablado de ese tema, de la muerte de Chávez. Número tres, el señor no ha dado ninguna entrevista, pero además de eso, en las publicaciones de distintos medios, sobre todo españoles, que están hablando sobre la materia con respecto al Pollo Carvajal, por ninguna parte se refleja esa supuesta declaración que él ha dado. Pero más aún, para que estemos claros y para que sepamos además de qué pata cogía cada pollo. En su cuenta de Twitter, el señor sí se refiere a la muerte de Chávez y lo que dice, y no lo dice ahora, lo escribió ya cuando era disidente, ya cuando se había ido del chavismo. Ojo, cuando se le había abierto a Maduro, ya el señor estaba hablando del tema y en un tuit el señor dice que Chávez sí murió el 5 de marzo. Que sí, es lo que él dice. Ojo, no es lo que yo creo, pero él lo dice. Que el señor sí murió el 5 de marzo y que murió en Venezuela. Eso es lo único que yo encontré en la cuenta de Twitter de este señor sobre la muerte de Chávez. Es decir, por ninguna parte aparece esa información. Esa información la sacó alguien, obviamente, seguramente sería el mismo chavismo, y esto es una estrategia muy vieja. Es de salir a contaminar con mentiras que el Pollo Carvajal dijo esto, que el Pollo Carvajal dijo lo otro, que el Pollo Carvajal dijo lo otro, para que todas esas mentiras que surjan tapen la verdad cuando el tipo la saque y la diga. Porque entonces van a decir, ah, no, pero eso no fue lo que él dijo el otro día. El otro día no dijo nada, eso lo inventó la maquinaria. Además de eso, hay una página web del Pollo Carvajal. En esa página web, el señor está sacando a cuentagotas cosas relacionadas al tema de las revelaciones que él tiene. Que me imagino que se la está manejando alguien, X, pero el asunto es ese. Entonces, si buscamos en sus fuentes oficiales, en algún momento el señor hablará del asunto. Ah, que Luis Ortega sí dijo que el tipo había muerto el 28 de diciembre. Bueno, sí, porque Luis Ortega quiere hacer ver que Chávez era inocente. Entonces lo pone a morirse el día de los inocentes. Pero en todo caso, lo importante de todo esto es que sí se murió. Y no volverá. ¿Extraditable? Por supuesto que sí. Por supuesto que es un extraditable. Lo veremos vestido de naranja. No se preocupen, que la cosa tarda, pero llega. Y hablando de tardar, pero llegar, mírame a quien tenemos aquí. Mírame este muñeco, ¿ah? Rafael Ramírez fue ministro de Petróleo y Minería entre el año 2002 y el año 2013 y fue presidente de PDVSA simultáneamente. Es decir, tuvo los dos cargos. Es el único hombre en Venezuela, o al menos el primero, que se dio el lujo de tener eso. Mira, ni Pérez Alfonso, ni el general Rabart, ni Calderón Berti, ni Luis Yutti. Por Dios. Este tipo fue ministro de Petróleo y presidente de PDVSA. Es decir, era ministro del ente encargado de supervisar a la industria y a la vez era la cabeza de la industria. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Desde diciembre del 2014 fue además representante permanente de Venezuela ante la ONU y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso fue cuando lo sacaron. A él lo saca de ahí Maduro, porque este tipo se creía que él tenía tanto poder que él podía ser el sucesor de Maduro. Sí, Luis, espérate. ¿De qué acusan a este personaje? A él no solo se le señala por corrupción y situaciones turbias relacionadas con PDVSA, inclusive el propio chavismo lo acusa de eso, sino también por lavar dinero con ayuda de familiares.
Actualmente Estados Unidos está investigando el caso de Ramírez, quien con su primo Luis Mariano Rodríguez Cabello está acusado de lavar $2.000 millones a través de empresas en los Estados Unidos. Una cosa bien bonita. El señor está refugiado en Italia. Aquí vamos con el tema, mira, aquí vamos con algo interesante. Este tipo, según todas las informaciones, está refugiado en Italia y según varias informaciones que en su momento lograremos verificar porque se va a saber, fue quien financió la permanencia del Pollo Carvajal en España y quien le facilitó toda la logística para que el tipo huyera, con plata, obviamente. Este tipo, luego de salir de Venezuela, se habría refugiado en Italia y sabemos que es así porque es a Italia a quien el chavismo le ha pedido su extradición. El chavismo ha movido todas sus fichas para provocar una extradición a Venezuela, pero esto no ha dado frutos. ¿En realidad es una extradición o es una forma de callarlo o es una forma de protegerlo? Podemos verlo de cualquier forma. En julio del 2021, la Corte de Apelaciones había emitido un dictamen favorable a la extradición, pero en septiembre, es decir, hace un mes, se generó una sentencia contraria y por ahora la misma sigue detenida, es decir, ni se adelanta ni se atrasa. Pero, ¿de qué estamos hablando? Porque quien está pidiendo la extradición de Rafael Ramírez es el chavismo. Le está diciendo a Italia, mándamelo, porque eso es un corrupto. Y nosotros lo vamos a juzgar, porque nosotros tenemos un sistema jurídico transparente para juzgar y tal, más cual. Sí, Luis. Los italianos que saben de mafia, porque es su especialidad, le dicen, ma come hai fatto. Y se están haciendo los suecos. Pero mientras estos tipos, los chavistas, creen que son más inteligentontazos que el mundo y dicen, no, los italianos no van a mandar porque nosotros tenemos pruebas. Y nosotros además tenemos allá unos aliados. Mientras ellos hacen eso, los Estados Unidos está así, mira, con la lima en la mano, limándose esas pezuñas. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tienen ya un caso montado contra Rafael Ramírez. Y cuando los Estados Unidos pidan a Rafael Ramírez, después de que llegue el Pollo Carvajal a su poder, allí vamos a ver cosas interesantes. ¿Cuál es el caso que tiene los Estados Unidos montado para agarrar también a Rafael Ramírez? Amigas y amigos, en el siguiente segmento les cuento qué tienen los Estados Unidos de Rafael Ramírez. En el siguiente segmento. Vámonos para allá. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo.